Auzo zinegotzia den Mikel Armendarizen esandakoak eman du hasiera Bustintxuriko auzo eztabaidagunera, aurten egindako ekimenak laburbilduz. Ondoren, Bustinsarea ekimena auzoko zentro komunitarioa eta han parte hartzen duten taldeak aurkeztu dira. A ver, nosotros somos un Zuchequiberri y nos hemos centrado en nuestra actividad en el reparto de alimentos. Y para este reparto de alimentos nos ha ido cediendo el ayuntamiento pues el uso del CECIS un día al mes. Solamente tiene las paredes y 4 sillas. Ahí nos hace falta un poco de ayuda y un poco de algo. Nosotros somos del Fubito Bustinchuri y bueno, nos ha tocado un armario, creo que nos ha tocado, ¿no? El CECIS este. No podemos entrenar, no podemos jugar, entonces no cubrimos ni el mínimo para poder organizar algo deportivo. Como veis en el CECIS se trata solamente de hacer barrio, estamos gente muy diversa, está pues lo que os he comentado también de la Asociación de Vecinos, está Bisilaguna Acción Social, que también tiene talleres de costura, entonces todo el mundo está invitado. Bustinsarea es una red que en vez de los colectivos es de las instituciones públicas del barrio, en la que está Bustinchureando como asociación que gestiona el Servicio de Acción Preventiva Comunitaria, está Asteche, el colegio, está la escuela infantil, servicios sociales, el centro de atención a la mujer, el centro de salud y el centro de salud mental. Creo que no me dejo a nadie. Hurrengo solasaldian auzo eztabaidaguneetako formatua izan da gai nagusia, neke sensazioa eta emanaldi eraginkorragoak lortzeko irtenbidea ahal den neurrian. Una sensación, además de ese agotamiento, como de tomadura de pelo, ¿no? En parte, en ese sentido, ¿no? Oye, pues ¿hay presupuesto? ¿No hay presupuesto? ¿Se van a prorrogar los presupuestos del último año? ¿Hay margen para hacer cosas? ¿No hay margen? Lo primero que deberíamos de intentar es que vendría más gente, yo creo, porque además a ver si habría más, porque estamos pues los de siempre, vaya, o sea. Yo ahora apunto ahí, pero me da la sensación de que va a ser apuntar y siguiente foro voy a volver a apuntar y el siguiente voy a volver a apuntar, porque yo lo que veo es que no hay interés, no. Se está intentando tender la mano a la comunidad, a la ciudadanía con los foros de barrio, con otras alternativas que van surgiendo, pero no hay una misma información. Creo que es una asignatura pendiente de este ayuntamiento de siempre, que no se le informa nunca a la ciudadanía de cómo funciona, cuántos presupuestos. Bukatzeko, udaletxekoek auzo eztabaidaguneak efektiboak izateko dinamika bilatuko dituztela hitzeman dute hurrengo deialdiari begira.